Amados hermanos, es un placer para mí dar la apertura a este culto de adoración dirigido por la Sociedad de los Niños, en este hermoso mes de la familia, con el tema Crisis por Adicción. Vamos a estar leyendo para dar apertura en Primera de Corintios, en su capítulo 10 y el versículo 13, que dice así: La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Señor, gracias por esta lectura de la palabra y espero que los hermanos se puedan gozar viendo el culto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que tú me has dado sin yo merecer. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo
Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados. En esta noche vamos a continuar con lo que ha sido este tema del mes, familia y manejo de crisis. Y en el día de hoy o en la noche de hoy, vamos nosotros a estar trabajando el tema familia y manejo de crisis por adicciones. Un tema que de verdad ha creado muchas situaciones críticas de crisis en la familia. Yo creo que es pertinente que hablemos de ello. La palabra nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 29, nos habla de lo que pudiéramos decir una situación de crisis por adicciones. Y voy a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Se entra suavemente, pero al fin molderá como serpiente y como víbora dará dolor. Tus ojos mirarán a las mujeres extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que yaciera en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Gracias, Señor, por esta palabra te doy. Te pido, Dios, que nos ayude a que ahora yo sea un instrumento en tus manos para edificar a tu pueblo. Y que al finalizar este tema, Señor, toda la gloria y toda la honra redunden para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, como le decía al iniciar, hablar de las adicciones es hablar de un problema que ha generado dificultades graves a la familia. Es hablar de crisis en la familia. Trabajamos en el programa de Ascaíta ayudando a personas con problemas de adicción y nos dimos cuenta que cada adicto que iba en busca de ayuda envolvía lo que era el círculo familiar. Por lo tanto, las adicciones en uno de los miembros de la familia genera crisis a la familia entera. Iniciaremos definiendo algunos términos que ya son pertinentes y que aunque se han estado definiendo en otras de las disertaciones, se hace necesario hacerlo hoy. ¿De qué hablamos al hablar de familia? Estamos hablando de la primera institución que Dios creó, que Dios formó. Estamos hablando de esa célula básica de la sociedad. Estamos hablando de ese espacio natural para crecer y desarrollar el ser humano. Al hablar de manejo, nosotros estamos hablando de gobierno, estamos hablando de el buen actuar, del buen actuar en momentos de dificultad. Estamos hablando de presidir, estamos hablando de dirigir. Y cuando lo hacemos mal, entonces es un mal manejo. Y cuando lo hacemos bien, es un buen manejo. Entonces, hablar de crisis es hablar de lo peor en una situación difícil. Cuando en una situación difícil llegamos al tramo de lo peor, entonces estamos frente a una crisis. Sabemos que las crisis se pueden prevenir, pero son un proceso en la vida del ser humano y tiene diferentes etapas. Hay una etapa donde ya el control no es posible y entonces llegamos a crisis. La otra palabra que nosotros debemos definir es qué son las adicciones. Las adicciones son una enfermedad, así lo considera la Organización Mundial de la Salud y así lo considera el 85% de la ciencia, como una enfermedad del sistema nervioso central, que también está influenciada por lo que es el medio social o medio ambiente.
pero se ha considerado que es una enfermedad del sistema nervioso central. Y las adicciones la consideran como el mal de los últimos siglos. Hay diferentes manifestaciones de adicciones por diferentes causas y de eso vamos a estar hablando en lo adelante. ¿Qué es un adicto entonces? Un adicto es aquella persona que ha tenido dificultades, es como si dijéramos ha cruzado determinada barrera o pared biológica y por ello mantiene una compulsión física cuando usa cierto tipo de sustancia. Pero también ser adicto cuando situaciones, circunstancias afectan el juicio crítico del individuo. A veces no es una sustancia a la que sea adicto, sino sea adicto inclusive a un comportamiento, a un hábito. Y en ese sentido, entonces, cuando afecta el juicio crítico del individuo, podemos decir que es un adicto. Adicto es una persona que por su consumo ha creado un desbalance en sus neurotransmisores. Esto es semejante a un desbalance que lo puede producir un pH o lo puede producir la temperatura. Es cuando su organismo trata de buscar entonces lo que se llama la homeostasis o equilibrio al ingerir ciertas sustancias psicoactivas desde el exterior. Se produce en el cuerpo del adicto un falso equilibrio. Y es importante señalar que la sustancia que reemplaza los químicos naturales del sistema nervioso central o neurotransmisores también hace que ellos dejen de producirse. Por eso nosotros vemos esos desequilibrios en aquellas personas que han estado expuestos a las adicciones. Entonces, ¿cómo puede llegar una persona a ser adicto? Una persona puede llegar a ser adicto por curiosidad. Puede llegar a ser adicto también por presión de grupos sociales, pero a veces también puede ser adicto una persona por la presión que tiene en su entorno familiar. Entonces, todos estos tipos de situaciones pueden llevar a una persona a ser adicto. ¿Y cuáles serían entonces las principales adicciones generadoras de crisis en el seno familiar? Vamos a estar mencionando algunas de las tantas que hay. Por ejemplo, adicciones a sustancias lícitas y adicciones a sustancias ilícitas. Pudiéramos definir esas dos categorías. La adicción a la sustancia ilícita, llámese sustancias que son prohibidas, y dentro de ellas están las drogas en sus diferentes manifestaciones. Estamos hablando de drogas prohibidas, no estamos hablando simplemente de pequeñas porciones de droga que se usan para medicamentos, aunque ellas también pueden llegar a producir adicciones cuando se usan compulsivamente. Entonces, también tenemos las drogas lícitas o sustancias lícitas, como son el alcohol, es una sustancia lícita, pero también circunstancias o hábitos como son los juegos. Quiero decirle que todas son dañinas. Cuando se hace un balance, el alcohol, aunque es lícito, ha producido tanto daño a la familia. ¿Cuántas familias sumidas en crisis por el uso indiscriminado de esta sustancia que es lícita? No es prohibida, pero es una sustancia que causa graves circunstancias. Han habido muchos accidentes, mucha muerte, muchas personas con pérdida de órganos vitales de su cuerpo, en fin. Pero además de todo eso, tenemos el grave problema de lo que pudiéramos nosotros decir, entonces, la crisis que se produce en el seno de la familia. La familia que maneja situaciones con personas dentro de los miembros dados al alcoholismo, se le llama familia alcoholizada, porque el miembro consume la sustancia, pero entonces el estrés y las ansiedades lo manejan la familia.
igual si fuera adicto a drogas ya ilícitas. También la familia sufre crisis porque maneja lo que son las situaciones estresantes, maneja las situaciones de ansiedades, no sabe en qué momento su miembro está enfermo, está agolpeado por un accidente, no sabe cuándo está preso, cuando lo va a ver en el hospital, en fin, maneja muchas ansiedades. Entonces, esa familia cae en crisis. Hay también las adicciones, como son al tabaco, a ese se le llama tabaquismo, y también es una sustancia que no es prohibida, ilícita, pero genera adicciones. Hay otras sustancias con menos grado lícita, como es el café, que también produce su cierto grado de adicciones. Pero yo quiero hablar de la adicción al juego. ¿Por qué la adicción al juego? Porque también esta es una de las adicciones difíciles que genera crisis grave en la familia. Se ha determinado que los más altos niveles de suicidio lo encontramos en la adicción al juego. Alguien dijo de manera peyorativa que hay una raza, la cual no voy a mencionar cuál, por ética, que ellos no son muy dados a dar. Y aquella persona dijo, este tipo de persona no da nada, pero cuando llega a un casino pierde hasta la mala fe, pierden los negocios, pierden finca, pierden los vehículos, pierden lo que es el dinero que han tenido acumulado y al final pierden la vida. Es una de las adicciones más peligrosas. Y entonces es importante que nosotros sepamos que comienza tan fácil. Simplemente la persona fue a un casino o a un sitio de juego y allí en aquel sitio la persona le dejaron ganar y entonces se fue con ese sabor a ganancia. Y dice un refrán del pueblo, la casa pierde y se ríe. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que es cuestión de tiempo. Le dejaron ganar esa vez, pero él va a venir otra vez en busca de ganancia y en busca de ganancia va a perder todo lo que tiene, inclusive la vida. Así que podemos entonces decir que todas las adicciones generan dificultades, generan crisis a la familia. Hay inclusive una adicción que es la adicción al sexo. Hay adicción a la comida. Y hay una adicción muy peligrosa para el ser humano que es la adicción a la pornografía. Y todas ellas generan crisis en la familia. Pero también hoy hay que decir que hay una adicción moderna, que es la adicción a las redes, a los medios electrónicos usados indiscriminadamente. Sepan que el mal uso o el uso indiscriminado de un celular, de una tablet, de un computador o de cualquiera de estos medios electrónicos está generando muchas adicciones a los seres humanos y peor aún, crisis extraordinaria en la familia. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias que nosotros podemos señalar entre muchas de las adicciones? Son varias. Las adicciones comienzan afectando al individuo en lo que es su cuerpo físico, tanto en su interior como en su exterior. Hemos visto muchos individuos que sufren trastorno por el uso de sustancias narcóticas o psicoactivas, pero también los hemos visto desequilibrarse emocionalmente. Les hemos visto sumidos en pelea y en ellas han perdido un brazo, una pierna, la vida. Los hemos visto hospitalizados, tener que ir a los hospitales por ello. Los hemos visto perder órganos vitales de su cuerpo, como son los ojos, los brazos, los pies.
como le decía, aún la vida la han perdido individuos. Pero además, esos individuos entonces desarrollan para mantener sus hábitos, desarrollan conductas delincuenciales, como son los robos. Primero comienzan con robo a su familia, luego robo a particulares, atraco, muerte. Todas estas consecuencias están detrás de aquellos individuos que se sumen en las adicciones. Pero además vemos las enfermedades que se le generan a ellos. Hay muchas enfermedades que han logrado, vamos a decir, desarrollar los individuos que consumen sustancias psicoactivas. Hay muchos que han muerto de un ataque cardíaco por el consumo indiscriminado de sustancias. Hay otros que han puesto, han liberado sustancias en su cuerpo que estaban dormidas, células que dormían en su cuerpo y no se iban quizá a despertar por un largo tiempo. Ellos aceleraron el hecho de que esas células fueran despertadas y entonces circularan en el torrente sanguíneo y esas células generaran cáncer en ellos. Y en fin, otras muchas enfermedades que no estaban supuestas a desarrollarse en ellos en este tiempo, que quizá iban a morir sin ella, provocaron por el uso de esas sustancias que se desarrollaran. Así que, de verdad, las adicciones han generado muchos problemas. Es grave la consecuencia. He visto mucha gente dañada, mucha gente afectada física, emocional y espiritualmente por lo que son las adicciones. Pero también muchas personas que han tenido que caer presas y durar muchísimo tiempo presos, privados de su libertad por el uso de esa sustancia. Y lo peor aún, como le decía, muchos de ellos han perdido la vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer por ello? Yo quiero decirle que vamos a hablar de dos cosas que podemos hacer. Por un lado, podemos prevenir lo que serían las adicciones y por el otro lado, tratarla. Quiero hablar primero de lo que es la prevención porque es fundamental. Vale más la pena gastar dinero en la prevención y no en el tratamiento. Pero la prevención generalmente sale más barata que el tratamiento. Así que voy a hablar de ella. ¿Qué debemos hacer entonces para prevenir aquellos elementos que son de riesgo, pudiéramos decir, que son básicamente los hijos, los jóvenes? Ellos son factores de riesgo en estos tiempos por muchas razones, porque su entorno social lo puede llevar a ello, porque muchas veces son hijos de padres que se han separado, que están divorciados, y entonces se le llama huérfano de padre vivo, porque a algunos de ellos sus padres no le prestan la atención. Entonces, es interesante entonces tener prevención para ello. A los familiares se les aconseja que hable con ellos acerca de los riesgos, de las causas, de las consecuencias de las drogas y toda sustancia que genera adicción. Deben ser escuchados. Nosotros, los mayores, los padres, la familia debe ser una escucha activa de los hijos para ver los problemas, las circunstancias, las presiones por las que ellos están pasando. Entonces, también nosotros debemos aprender a conocer acerca de las adicciones y sus consecuencias para enseñar a nuestros hijos. Si caen en algún tipo de adicción, entonces nosotros tenemos que ayudarles. Debemos ser un buen ejemplo para ellos. Debemos ser para ellos un maestro. Debemos nosotros establecer reglas familiares. Eso nos ayuda entonces a nosotros a poder tener más control sobre nuestros hijos. Debemos fomentar actividades sanas y recreativas donde ellos puedan socializar y puedan, vamos a decir, darle rienda suelta
a sus energías sin problema. Debemos hacer lo que se llaman grupos de padres dentro de una comunidad, dentro de lo que es un condominio donde tenemos hijos, para que esos padres se conviertan en vigilantes unos de otros de los hijos. Y para ello debemos estar bien informados, debemos siempre estar aprendiendo de lo que son las charlas, las conferencias y, ¿por qué no? Hay películas que son educativas que debemos acostumbrarnos a verlas con nuestros hijos y luego hacer lo que se llama cineforum con ellos y hablar de la ventaja y de las desventajas que son el nosotros exponernos a una determinada sustancia o mantenernos libres de ella. De manera que estas son las cosas que podemos hacer de manera preventiva, pero de manera curativa, entonces nosotros tenemos que buscarle ayuda a cualquiera de los miembros de nuestra familia que caiga en adicción. Debemos nosotros de ocuparnos de buscarle ayuda. Nunca encubran el problema. Antes, por el contrario, hablen del problema con libertad, llévenlo a un centro de ayuda si alguno de sus miembros cae en adicciones y allí sean claros con ellos, háblenle de lo que ha sido esa adicción, tiempo que tienen adicción, sustancias que han consumido, los eventos traumáticos que se han dado, la situación en la que está ese paciente que ustedes llevan en busca de tratamiento, sean claros y específicos con aquellas personas que atienden en los lugares para que ellos le puedan dar ayuda. Pero además, ustedes, hay otro tipo de ayuda que podemos nosotros buscarle, que no simplemente es en un centro de tratamiento. Cuando nuestra familia cae en una situación crítica por el consumo de una determinada sustancia y ya está crítico el individuo y está generando crisis en la familia, entonces nosotros podemos hacer una intervención en crisis. ¿Qué es una intervención en crisis? Es cuando formamos un grupo de ayuda entre familia, entre amigos y reunimos al individuo y entonces allí todos nosotros nos constituimos en un grupo de apoyo. Cada uno de los que estamos allí en esa reunión le hacemos entender a la persona que está pasando por esta situación de adicciones que la culpa de su situación no está en él, sino en la sustancia. Es decir, nosotros criticamos la sustancia y no al individuo. Y recreamos algunos tipos de eventos en los cuales se han generado daño a particulares, daño a amigos, daño a la familia. Y cada uno de allí recrea el hecho y le dice, recuerda aquel día cuando te robaste aquel artículo, yo no te culpo a ti, la culpa de esto es esa maldita sustancia que te ha venido acompañando por tanto tiempo. Para que llegue un momento que el individuo pueda tocar fondo y pueda separar lo que es la sustancia que consume de lo que es su personalidad y que él se convierte entonces en uno que también culpe la sustancia. Porque una de las características de un adicto es que ellos generalmente viven defendiendo la sustancia y defendiendo inclusive a aquellos amigos que se la proporcionan. Entonces nosotros debemos en esa intervención en crisis culpar a la sustancia y no al individuo para que lo llevemos a despertar de esa memoria eufórica en la que han estado sumidas y puedan ver y razonar un poco acerca de la situación y las consecuencias que le está trayendo y la que potencialmente le va a traer. Eso ayuda mucho al individuo que está pasando por esta situación. Y por último, la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios se convierte en un antídoto contra cualquier enfermedad y principalmente contra la enfermedad de las adicciones. Ya vieron cómo esta porción que leímos aconseja cómo deben mantenerse alejado del consumo de sustancias dañinas el ser humano. Pero además, cuando nosotros llevamos nuestros familiares a un centro de tratamiento donde las terapias las desarrollan
con la palabra de Dios siempre será de más ayuda, porque eso hace que el individuo maneje una situación de desarrollo espiritual amplio, en lo cual ve a Dios como quien le va a ayudar a salir de esa crisis. Y de verdad, los centros de tratamiento que manejan lo que es el trato, el trabajo de ayuda a adictos, y lo manejan centrado en programas cristianos, donde la palabra de Dios es el estandarte de ayuda, inclusive en las terapias, hay mucho mayor resultado. Porque la palabra de Dios es el antídoto contra la enfermedad de las adicciones. Dios le guarde, Dios le bendiga, y quiere el Señor que en este día, en esta noche, nosotros podamos haber aprendido a manejarnos mejor frente a la crisis producida por las adicciones. Es nuestro deseo que ustedes se manejen mejor cuando están sumidos algunos de sus familiares y la familia de ustedes en crisis por adicciones. Bendición y paz.